Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario de la comunidad de los tres principios en español, 3PSP, organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según lo articula Sydney Banks, a personas hispanohablantes alrededor del mundo. En esta ocasión tenemos a Rubí Cortés, psicóloga, coach de transformación, profesional registrada en 3P y un ser humano que le está perdiendo el miedo a vivir. Particularmente, yo puedo hablar de Rubí como alguien que siempre tiene webinarios diferentes y muy interesantes. La complejidad en los temas que ella elige versus la facilidad en cómo los aborda, siempre es un lujo. Sobrepasa en un sentido estricto las revelaciones y conclusiones a las que llega. El tema que eligió hoy Rubí es la libertad de la incertidumbre. Por lo general, y desde nuestro sentir, le damos un significado de angustia, inseguridad, duda a algo tan común y cotidiano como lo es la incertidumbre. Ahora, y desde el enfoque de los tres principios, se puede dar cuenta que esta experiencia la vive desde un sentir diferente, más allá de calificarlo como un sentir bueno, mejor o bonito. Sencillamente es distinto. Y esto es suficiente para reconocer la libertad que ofrece. ¿Y qué encuentra en este espacio de libertad? Nada, absolutamente nada. ¿Es genial? Claro que es genial. Y por lo menos así lo ve en este momento, porque ser testigo de un espacio lleno de nada es notar cómo se desvanece la separación y por ende la sensación de soledad, lo que por muchos años le trajo un profundo y constante sufrimiento. Aún así, en los últimos meses la vida le ha regalado tantos momentos de incertidumbre que es la gran oportunidad que ha sido para aprender y aprender que el rechazar esta experiencia solo hacía más confusa su presencia en su vida. Aprender también que no se daba porque hubiese algo malo en ella. Aprender sencillamente que un momento de incertidumbre es un gran momento para expandirse, donde lo único seguro es ella y sin ella no es nada. Acompañemos entonces a Rubí a explorar la incertidumbre desde la curiosidad, porque en la nada donde se encuentra el todo. Bienvenidos. Adelante, Rubí. Bueno, gracias Isa y buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por hacerse presentes en esta exploración y les damos acceso a 2 personitas ya. Y bueno, pues vamos a explorar este tema de la incertidumbre y por qué la libertad de la incertidumbre. Vamos a ver si esto que exploramos hoy nos lleva a un punto de expansión o de descubrimiento. Eh, Empezando por lo esencial, por lo básico, y desde la experiencia, desde la vivencia, vamos a abordar este tema. ¿Cómo, cómo notar la incertidumbre en esta cotidianidad? Básicamente desde este principio fundamental que es, desde los pensamientos nosotros interpretamos la realidad. Nosotros a través de este recurso pensamientos interpretamos la realidad. Y una de las cosas que de repente me preguntaba cuando medio comprendí esto es, bueno, si interpretamos la realidad, entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad entonces? Si solo la estamos interpretando. Y cuando tenemos esa curiosidad de, entonces, ¿qué es la realidad? La, lo que surge naturalmente es, no lo sabemos, no lo sabemos. Y ese no saberlo es incómodo, ese no saberlo
en muchas circunstancias también nos lleva a otros, a otro sentir, pero es interesante ver cómo la incertidumbre está en ese, pues no lo sabemos, ¿qué es la realidad? No lo sabemos. Y en esa exploración desde interpretar la realidad y querer saber o llegar a la realidad y no saberlo, nos deja en ese espacio de incertidumbre. ¿Y qué hacemos en ese espacio de incertidumbre? Lo que noté en esa exploración personal fue, voy a hacer como un paralelo acá, como interpretamos el momento o la interpretación del momento y la presencia del momento. Y son dos cosas muy interesantes porque o estamos en la interpretación del momento o en la presencia del momento. ¿Y por qué me permití dividirlo de alguna manera? Solamente para notarlo. En esa interpretación del momento, en esa interpretación de la realidad, empiezan a surgir esto que comúnmente hacemos, que son los juicios, las expectativas, las preferencias, el yo creo que esto debería ser así, nuestras opiniones, nuestras alegrías, pero que con ese, ay, ojalá no se vayan, con ese sufrimiento, con todo eso que ya conocemos. Eso es desde lo que estuve explorando esa interpretación del pensamiento nos da todo esto, todo esto, todo esto. Y eso ya lo conocemos. Ahora, miremos por un momento la presencia. Si esto ya fue la interpretación del momento, ahora miremos la presencia en el momento. Y ahí empieza a surgir algo distinto, porque nos salimos de todo esto. Nos salimos por un momento de todo eso, porque tenemos esa libertad. Nos salimos por un momento y empezamos, para admitir, empezamos a aceptarlo, empezamos simplemente a solo vivir ese momento, solo vivirlo. Y quizá lo hemos escuchado en muchas ocasiones, quizá lo hemos experimentado, pero quiero que tengan en cuenta ese contraste, porque la presencia del momento, ese solo vivirlo, aceptar ese instante, nos lleva a un instante de autodescubrimiento. Y creo que ese es el sentido realmente de todo esto, ¿no? De la incertidumbre, esa invitación permanente a descubrirnos, a nosotros mismos. En algún momento también lo entendía como estar en una película, ¿sí? Como estar en esa película y de alguna manera poder ser el observador de esa película. No el esclavo de la película, sino el observador. Pero dije, bueno, ¿y cómo hago para notarlo un poco más? Eso de ser el observador y no el esclavo de la película. Y ahí me topé en esa exploración con la palabra estabilidad. La estabilidad. Y es algo curioso porque cuando voy a empresas, a organizaciones, una de las cosas que más destacan muchos de sus colaboradores es la estabilidad laboral, la estabilidad de mi cargo, la proyección desde esa estabilidad. Y no solo en este escenario, también nos damos cuenta de esa estabilidad, cómo empieza a ser nuestro propósito de vida, ¿no? Tener esto, saber esto nos da más estabilidad. Y sigue siendo interpretación. Pero lo curioso de estos dos contrastes fue, o noté, que esa estabilidad o que surge del saber más o conocer más, que de alguna manera no la vamos a juzgar, pero miren a veces lo limitado que puede ser, es que en esa estabilidad, por saber y conocer, o por solo saber, no, sino también por tener,
está llena de miedo, detrás de ella hay mucho miedo. Y alcancé a notar ese miedo porque también lo he sentido. Pero ese miedo, como vemos en estas exploraciones, vamos a entrar en ese miedo, a saber el origen de ese miedo, porque listo, está la estabilidad y esto me da cierta tranquilidad. Pero ese miedo, ¿qué? No lo miramos, porque como está esta estabilidad, entonces, ¿por qué no nos atrevemos a mirarlo? Y cuando lo miré, me di cuenta de una pregunta o de algo que me sacudió, que fue, ese miedo es porque evito preguntarme quién soy sin nada de lo que me rodea. ¿Quién soy sin nada de lo que me rodea? Eso es aterrador, es como la incertidumbre al tope. ¿Quién soy sin nada de lo que me rodea? Y esto me asustó más, claro, porque ahí está el juego de la estabilidad, o así lo veo yo. Está esa estabilidad por tener o por saber. Pero pocas veces nos atrevemos a mirar ese miedo y es, ¿quién soy yo sin nada de lo que me rodea? Y ahí fue cuando me permití empezar a decir, bueno, y entonces la estabilidad, ¿qué es realmente? Realidad, desde esa presencia del momento, no desde mi interpretación. Y la única estabilidad que puedo realmente reconocer es asumir que no tengo idea de nada. Y asumir que no tengo idea de nada parece peor de aterrador que, que lo otro. Pero en mi propia experiencia atravesé ese miedo y me di cuenta que asumir que no tengo idea de nada me dio, sí, claro, incertidumbre, pero paradójicamente me dio mucha libertad. Y desde esa libertad es que hoy vengo a compartirles mi vivencia. Porque uno diría, ah, sí, nosotros interpretamos el momento y la presencia del momento, pero es que hay circunstancias, hay situaciones, hay momentos. No, lo valioso de este entendimiento es cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos, cuando nos permitimos no solo hablar de esto, sino vivirlo, sentirlo. Y esa estabilidad de asumir que no tengo idea de nada me permitió un constante descubrimiento. Y no es porque no lo haya hecho antes, simplemente porque este año, particularmente este año, ha sido, si uno a veces le dicen, ¿cómo describirías este año para ti? Y uno busca ciertas palabras, o en una palabra define este año para ti. Pues para mí este año, que aún no se ha acabado, pero este año ha sido y sigue siendo incertidumbre, total, profunda incertidumbre. Y ha sido muy interesante ver mi humanidad en toda esa incertidumbre. He sentido miedo, me he ilusionado mucho con varias opciones, he vuelto a sentir miedo, eh, pero me ha ayudado mucho es de repente este entendimiento y sobre todo cuando hay espacios en el que compartir, pues he hablado de esto. He entendido que en esa incertidumbre no hay que darle la espalda, sino por el contrario, mirar más y cuando miro más, más me descubro. En esa incertidumbre también me ha asustado. En esa incertidumbre o en esta experiencia de estos meses de este año, también hasta lo hablé, he tenido pensamientos suicidas. Y hasta dije, qué curioso esto. Y seguí yendo. Sentía miedo, pero era más la curiosidad y me fui más profundo. Y resulta que estos meses han sido de tanto descubrimiento mío y me he notado en muchas facetas.
y me di cuenta que cuando me he descubierto más es cuando dejo un poco al lado la interpretación y estoy más presente en este momento, asumiendo esa ignorancia. O sea, esto ha sido muy revelador. Asumir mi ignorancia en todo esto y entregarme, entregarme a esa incertidumbre. Resulta que pasó algo curioso que ni siquiera me había dado cuenta. Fue tantas las experiencias de estos meses que hubo unos días, de hecho fueron semanas, de hecho fueron 3 semanas en las que estuve encerrada en mi casa, encerrada. Entonces fue como una pandemia particular. Fue porque me encerré, o sea, de hecho no me había dado cuenta cuántos días habían pasado y solo salía a comprar lo que necesitaba y volvía. 3 semanas. Y no es que haya sido, no lo noté tan impactante porque yo soy muy de casa, me gusta mucho estar en casa, pero no era desde el gusto, era desde el miedo, era desde, esto es abrumador, no sé qué hacer. Y me encerré 3 semanas en mi casa. Y en ese tiempo, en esas 3 semanas, de alguna manera dije, ¿esto qué es? Esta pandemia que me puse yo aquí, me di cuenta que estaba encerrada y no solo en mi casa, estaba encerrada en en mis pensamientos, en mi manera de interpretar todo esto. Y estaba encerrada, encerrada. Y cuando noté que estaba tan encerrada, fue como un deseo muy profundo, quiero salir, quiero salir. Eh, yo no es que ore mucho, no sé orar, pero sí alguna vez leí que un deseo profundo es la mejor petición a Dios que puedes hacer. Y en ese momento dije, quiero salir. Solo dije eso, ni lo articulé, solo salió de mi sentir, quiero salir. Pero no fue de desespero, porque estaba hasta cómoda en ese encierro. Pandemia, o sea, como que estoy aquí, nada me va a pasar y no salgo porque tengo miedo a que me pase algo peor y estaba ahí. Pero desde lo más honesto de mi ser salió, quiero salir. Y seguí ahí. Pocos días después, me llaman de una empresa de las que salía, pero les colaboraba y volvía, les colaboraba y volvía, o sea, salía lo necesario. Y esta empresa me llama y me dice, Ruby, es que necesitamos un favor grandísimo tuyo. Necesitamos que viajes a varias ciudades de país, de Colombia, a colaborarnos con unas formaciones, con unos talleres, a ver si nos puedes dar ese espacio para agendarte y todo esto, y hacemos como una programación de estos eventos. Y yo dije, pues sí, sí, claro, de una, vamos. Y resulta que dije, o sea, no es que me guste mucho viajar, pero decía, miren, otra vez quiero quedarme acá, o sea, la vida me está poniendo esto, quiero salir y se da esto, y de alguna manera hasta pensé en qué invento para no ir, o sea, es que cuando estamos en esa interpretación del pensamiento, de verdad que no queremos salir, pero es más cómodo no salir, y lo notaba. Pero dije, sí, sí, porque fue desde la presencia, dije, sí, yo quiero salir. Fue lo más auténtico que pude decir en ese instante y dije, listo, vamos. Me organicé, me dieron la programación de las ciudades, me dieron todo lo que tenía que hacer, todos los viáticos, etcétera, y me fui, organicé todo acá y me fui. Y sí, claro, como muchos de ustedes saben, el viajar ayuda mucho a que todas las circunstancias como que no sean la prioridad y todas estas situaciones o problemas que uno pueda tener, bajen y me fui a viajar por temas laborales, claro. Pero lo más interesante fue, dije, bueno, pues si ya estoy aquí, la vida colocó acá, pues voy a entregarme a esto que va pasando. Y empecé a permitirme ese asumir no tener idea de nada
y empecé a permitirme en cada viaje descubrirme. Y resulta que uno de esos viajes que fueron cortos, no fue que es que duré allá semanas, fueron cortos. Por ejemplo, uno de estos fue a la costa de Colombia, a Santa Marta, y resulta que viajé, llegué allá muy temprano, inicié todo lo que tenía que hacer desde las 8 de la mañana y fue una jornada laboral como hasta las 4, 4:30 de la tarde. Y el clima, el cambio, pero yo decía, listo, vamos, hagamos. Y listo, cuando tú sabes qué hacer, pues haces todo lo que tienes que hacer y listo. Pero después de las 4:30 de la tarde, 5, el vuelo salía hasta por la noche, otra vez de regreso a Bogotá. Y dije, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago acá si ya se terminó lo que tenía que hacer? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, o sea, como que hasta me preocupé por eso y dije, entonces como que me decían, mira el lugar donde estás, mira, ahí está el mar, sal, disfruta y la presencia del momento. Fue tan bonita esa experiencia que duró, calculemos, 3 horas máximo. Mira, antes de cuando terminé hasta que salió el vuelo otra vez, duré ahí como 3 horas. Pero lo disfruté tanto que sentí que había pasado ahí 2 semanas de vacaciones. Cogí mi maletín, el que llevaba con las herramientas para trabajar allí. Llegué a ese mar inmenso, me quité los zapatos, anduve por gran parte de esa playa, respiraba solamente y escuchaba el mar. Y, y tuve el privilegio también porque pues, no es de todos los días que aquí uno abre la ventana y ve otra casa al frente. Allá era el mar. Me senté y vi ese mar infinito y vi ese atardecer y tomé algunas fotos, poquitas, porque no soy de muchas fotos, sino de vivirlo, pero quería guardar esos instantes para recordar ese sentir. Pasaba alguien por allí y me tomó unas fotos y ya, gracias. Y veía ese atardecer y sentía esa presencia. Y esa presencia fue tan, tan maravillosa. Esa presencia me hizo ver esa grandeza que por estar encerrada no veía. Y empecé a crear una palabra, porque a mí me gusta jugar mucho con las palabras, y dije, si yo vivía en pandemia, encerrada por mi propia interpretación de las cosas, pues ahora estoy viviendo algo distinto. Y surgió, eso no existe, pero me la creé para mí. Salirme de ese encierro y fue una invitación a descubrirme constantemente. Dice que acá está la conexión como intermitente. Bueno, voy a seguir. Esa expandemia. Ruby, pero ¿cuál fue la palabra? Perdón. Es que a La mí se me palabra, fue, se me fue ah, la voz cuando la dijiste la palabra, palabra. vale, gracias. La palabra que surgió fue expandemia, que de pronto no tiene ni lógica, pero desde el sentir tuvo mucha lógica, porque me sentía en pandemia, pero en ese instante, en esas horitas, me sentí en expandemia. Y fue un descubrimiento permanente. O sea, decía, listo, hay muchas circunstancias, hay mucha incertidumbre, pero de alguna manera sentí esa libertad, no solamente porque me permití salir literal de allí, sino porque me permití salir. ¿Y cómo salí? Con presencia. Dije, qué viaje tan maravilloso. Y no solo el de Santa Marta, el interno. Después volví a Bogotá y el otro día ya tenía que viajar otra vez y entonces y la circunstancia fue distinta y la temperatura estaba muy, muy caliente. Y yo aquí en Bogotá el frío y decía, entrégate, deja el tema. Y hasta me acoplé a esa temperatura de allá y empecé a disfrutar. Y hasta se desvanecieron las circunstancias, no porque no estuviesen, sino que en ese momento no eran importantes.
y empecé a descubrirme en la presencia del momento. Y después a la otra semana y como que, ya, sí, esto me ayudó, hay otra manera de vivir esto. Y de repente la otra semana otro viaje y otra experiencia. Y entonces yo decía, no, esto de viajar es maravilloso, mire cómo. Pero resulta que en el último viaje, donde también me lo estaba disfrutando, estaba en un lugar pequeño y estaba almorzando, estaba disfrutando lo que estaba comiendo. Y de repente recibí una llamada. Yo por lo general no contesto el celular cuando estoy comiendo, pero dije, bueno, ¿qué tal si hay algo importante? Y contesté. Y fue otra mala noticia. O sea, si mi situación ahorita está incierta, esto alimentó el doble esa incertidumbre. Y yo dije, preciso, contesté. Y sentí, listo, lo abrumador de una mala noticia. Pedí hasta una cerveza por el calor, no por nada más. Y estaba allí y esa incertidumbre empezó a sentirse distinto. Pero lo más curioso fue que no lloraba yo así como, no, pero se despertó una sensibilidad grandísima y empezaba a sentir lágrimas en mí. Sentía lágrimas y estaba mucha gente, estaba en un restaurante y apenas podía ser así. No lo reprimí porque no fue algo escandaloso, pero sí salían lágrimas y sentí la libertad de la incertidumbre también allí. Tenía una sensibilidad muy grande. Después me fui a caminar, llegué al aeropuerto, porque ya tenía que estar allí y seguía, y seguía. Pero no eran de miedo, no eran de ese miedo de tengo nada a mi alrededor, no, era entregarme en ese momento, era lo que estaba sintiendo y sentía eso, y pues sintámoslo. Y hubo algo muy simbólico que también me ayudó bastante, fue cuando nos subimos al avión, que de hecho no era un avión tan grande porque era un lugar pues muy pequeño al que iba, donde el aeropuerto de hecho era muy pequeño y la aerolínea era local. Entonces el avión pues no era así, sino era un avión pequeño y fue muy curioso viajar allí porque dije, uy, donde esto sea la primera experiencia de alguien que viaja por primera vez se va a aterrar porque fue muy, sacudía mucho ese, esa experiencia avión. Y sentía y seguía llorando. De hecho, me senté, mira por la ventana, todo esto, el viaje era como de 1 hora y seguía así. Pero de alguna manera, en esa presencia, porque solo hubo presencia, o sea, no hubo juicios, ni expectativas, ni yo quiero que sean las cosas distintas, solo había presencia. Y cuando empecé a alzar vuelo, cuando me sentí en el aire, recordé, bueno, si tú eres el observador de la película, no eres esclavo de la película, mírala. Y empecé a mirar, no para tratar de convencerme de que la vida es bonita y que esto va a cambiar y que tú tienes todo el potencial, no, simplemente observé, como cuando te miras por la ventana y ves las nubes en ese momento, pero te sientes arriba de. Y entonces dije, oh, qué bonito sentirse uno acá, pero va a haber un momento en que hay que aterrizar. Y esto me ayudó para decir, bueno, cuando vuelvas a pisar tierra, te pongas de pie. ¿Qué? Y la situación va a seguir igual, pero tú, ¿qué postura vas a tener ante todo eso? Y de alguna manera ya empezaron a dejar de salir lágrimas, no porque quería, sino porque ya, ya estaba en otro sentir, un sentir de curiosidad, de libertad. Y dije, bueno, cuando vuelva a colocar los pies en tierra firme, no sé qué va a pasar allá, pero surgió, voy a tomar decisiones desde el amor. Sea lo que venga, voy a tomar decisiones desde el amor.
Eso lo primero. Y segundo, voy a asumir realmente que no tengo idea de nada. Eso es lo único que puedo hacer. Y sí, entonces estaba en esa tranquilidad de expansión, de expandemia aquí. Y tú ya, aquí vamos a aterrizar. Y empieza traer la turbulencia. Ay, y dije, no pasa nada. Igual, si pase lo que tenga que pasar, porque hasta pasó, uy, no, ahorita, ¿y qué tal me pase algo acá? ¿Y qué? Y, bueno, pues si este fue el viaje, pues bueno, hasta ahí sentí libertad de la incertidumbre. Porque realmente hubo un momento en que sí sentí miedo, de mierda, ¿y aquí qué va a pasar? O sea, pero bueno, aterrizamos, empezó a descender los pasajeros, recordé decisiones desde el amor y asumí realmente que no tengo idea de nada. Como era un avión pequeño, pues siempre quedó lejos en toda la pista, retirado de la entrada del aeropuerto. Pero fue bonito porque llegamos en la noche, bajé las escaleras y me permitió unos segundos de poner mis dos pies en tierra firme. Esto fue de segundos, levanté mi mirada, suspiré y dije, bueno, vamos a vivir esta incertidumbre con toda la libertad. Y empecé a andar y esa experiencia se las comparto porque ha sido lo más fresco en la experiencia. Este entendimiento es una bendición, o lo ha sido en todo este tiempo, porque o mi familia cercana me dice, ¿cómo haces para vivir todo esto? Ah, eso es por tu carrera, claro, la psicóloga. Y no es desde este conocimiento, es desde no tener idea de nada. Y parece paradójico, ¿no? Porque es que, claro, el que mejor enfrenta las situaciones es el que sabe. Entendí que no tengo idea de nada y ha sido lo más sabio que he podido hacer, porque solo se trata de vivir. Y tengo o siento tanta libertad en la incertidumbre que a medida que se van presentando las cosas en el instante, voy viéndolas. Y recuerdo, toma decisiones desde el amor y doy el paso. Acuérdate que no tienes ni idea de nada y también me atrevo a dar el paso. Y ha sido, que esto va a sonar lo más ilógico del mundo, pero ha sido lo más maravilloso de mi vida. Vivir esto así. No esto, porque así. Vivir esto así ha sido una expandemia. La pregunta sería, y con eso sí quisiera dejarlos, ¿quién eres tú? ¿O quiénes somos cuando no tenemos nada alrededor? Y no quiere decir que nos estemos preparando para un momento retante, no, simplemente sintamos quiénes somos nosotros cuando no tenemos nada alrededor. Y ahí pueden surgir apegos y todo esto, pero hasta eso lo entendí, porque los apegos no es, ay, debo alejarme de esta persona por no apegarme, o debo alejarme de esto para no apegarme. Eso es darle la espalda, pero cuando la miras, la hablas, la entras de lleno, entras, porque creemos que el apego es alejarnos de para, no, entra. Si es a una persona, mírala cercano así, y es inevitable verse, encontrarse. Entonces, la incertidumbre hoy la vivo con toda la libertad. Y esto no tiene un final feliz, no sé ni tiene final, no sé, porque hasta ahí no lo sé, no tengo ni idea. Pero también recordaba, wow, tantas circunstancias que vivimos, que, que las vimos desde esa interpretación tan limitada de nosotros, cuando la incertidumbre solo es una invitación
a descubrirnos. Por eso es que salí de la pandemia también para vivir en la expandemia. Y, y sentí, porque cuando propuse el tema, hasta ahora lo estaba como masticando. Y hoy, uff, y lo sigo masticando, digiriendo, disfrutando. Pero ha sido y sigue siendo, sé, eso sí lo sé, que va a ser de un descubrimiento tremendo. Y por eso sentí que esto era lo que debía compartir hoy. Quizá tenga sentido, quizá no, pero, pero partes desde eso, desde esa entregar sin ninguna expectativa, desde esa presencia del momento. Y me pasé un poquito, pero esto era lo que traía hoy para compartir. Y ahí es donde ustedes opinan, preguntan y bienvenidos todos. Ay, Rubí, voy a comenzar. Isa, Gracias. He escuchado un par de comentarios de gente de cuando alguien se desconecta porque algo está pasándole físicamente, o sea, diciendo, me estoy refiriendo a morir. He escuchado un par de personas diciendo que alguien se acercó a la persona que estaba sin conciencia y le empieza a gritar al oído. O sea, en vez de hacer un ejemplo de resucitación cardiopulmonar, se acercan al oído de la persona y le empiezan a gritar de, no te puedes ir, regrésate, tienes hijos, está pasando esto, tienes mucho que hacer, mucho que... Y la gente vuelve. Y te estaba escuchando ahorita, yo decía, ¿y si todos los días, aunque no estemos muriéndonos, pero estamos desconectados, estamos distraídos, alguien nos gritara en la mañana que nuestro despertador en vez de sonar, gritara, vive? ¿Qué sucedería? Podríamos apostar por nuestra propia vida. Podríamos entregarnos a lo que está pasando, como lo has mencionado. Eso me viene. Gracias, Rubí. sí, Kat. Isa. Sí, así de simple, así de profundo. Solo vivir. Genial. Carla, adelante. Hola, hola. Rubí, primero agradecerte con toda el alma tu honestidad, tu entrega, tu coraje, porque sentarse y venir a hablar de cómo se ve todo tan lindo está muy bien, pero creo que la responsabilidad increíble de poder decir me pierdo y así todo en me pierdo, algo me dice que hay certeza, que hay oportunidad mientras me pierdo. Y yo te escuchaba tantas veces mientras hablabas decir incertidumbre y yo escuchaba incertidumbre, incertidumbre y la incertidumbre. Entonces me fui a buscar el origen de la palabra, ¿no? Y del latín in, negación, certi o certitud, ¿no? Desierto. Y tud es cualidad. Estar, entonces yo escuchaba en certidumbre, estar en la cualidad de lo cierto. Y cuando uno mira para este lado, creo que más allá del tejido que uno va viendo de la vida,
hay situaciones que son malas noticias, situaciones en las que no nos sentimos cómodos o sufrimos. Esa inteligencia detrás de lo que estás hablando y que nos compartís y que tanto te agradezco, de que de repente esa inteligencia dice, nos vamos a quedar un tiempo de silencio, solos adentro. Mientras cambia esta estación en algunos lugares ¿no? de la cosecha, de juntar la cosecha del verano y pasamos al otoño, o de dar la bienvenida a la primavera, me voy a recluir porque así siento que me llama esta expandemia, como le decías, ¿no? Me voy a escuchar, me voy a permitir estar perdida. Y no es poco. Compartir esto con todos nosotros y con quien sea que lo va a escuchar es poder decir, cuando yo me escucho que necesito estar solo y ver quién soy, quizás sin nada de lo que tenga alrededor, me lo permito. No me voy a cuestionar si estoy bien o si estoy mal o quién soy o dejo de ser. Me voy a permitir estar en ese espacio en el que me siento perdida. Y creo que no hay mejor compartir en el que aprendemos todos de ti, Ruby, y de tu maravillosa humanidad y coraje frente a la vida, de poder decir, sí, a veces en realidad quisiera abrir la puerta y salirme de esta vida, porque se siente tan incómodo. Pero ¿saben qué? Como algo me dice que estoy en la cualidad de lo cierto, me quedo. Y no me voy por la puerta de atrás, que está ahí al lado tuyo. Así que, Rubí, de corazón te lo agradezco. Te agradezco tu sinceridad y tu claridad. Y te adoro. Gracias. Bonito. Gracias a ti, qué bonito esa magia de las palabras desde la vivencia, ¿no? Esa cualidad de la certeza. Y sí, o sea, mira cómo esa interpretación nos limita tanto cuando hay algo más. Y atravesar esos miedos como que también nos ayuda a vivir en esa cualidad que ya tenemos de certeza. Y lo más paradójico es que mira que esa incertidumbre es lo que más certeza tiene de ese descubrimiento. Es que es algo, o sea, yo creo que lo más maravilloso es abrirnos a no saber para permitirnos vivirlo en cualquier instante. Y en lugar de miedo es como esa confianza. Siempre creo que confianza es como ese respaldo, ese saber que si me puedo recostar y hay algo acá sosteniéndome. Gracias, Carmen. Gracias. Belleza. Moni. Ruby, primero déjame te digo que como platicas sabroso. Me encanta escucharte. Y me encanta todo lo que compartes. Ahorita que te estaba oyendo, me identifiqué mucho con la parte de buscar las certezas. O sea, por ejemplo, ahorita pienso, tenemos un viaje el fin de semana y como que, porque decía, bueno, ¿qué es la certeza, no? Decía, bueno, pues la certeza es un pensamiento a final de cuentas. O sea, pienso que tenemos el hotel apartado, pienso que el clima va a estar bonito, que el viaje va a estar agradable, seguro, pero al final es eso. O sea, no tengo nada, no me estoy agarrando de nada, pero yo creo que sí. Ujú. Y de alguna manera como que eso creo que me sostiene, como si me sostuviera. O sea, ahorita yo veo como que creía o creemos que las certezas como que nos sostienen, pero es como agarrarte de un hilito, porque
que mañana pasa algo y, ay, ¿sabes qué? Ya el hotel se canceló, o el viaje se canceló, o el clima cambió, y ya se cayó el hilito. Entonces, yo antes creía que las certezas me sostenían, pero al contrario, o sea, es agarrarte de un hilito que va a ir cambiando y cambiando, y ahora lo veo como que pues hasta da más trabajo, porque ya tienes una certeza y ahora te inventas otra, y ahora otra, y ahora ¿de dónde me agarro? Y escuchándote, o sea, al contrario, la incertidumbre, el saber que no tengo, o sea, que realmente la, la presencia, ¿para qué quiero ahorita agarrarme de un hilito que se va a caer mañana y que mañana que me voy a inventar? ¿Y yo? Hola, hola. Ah, fui yo. Fui yo. Fue Moni. Pues, y ahí lo que surge es de repente el tema de la... Estamos, ahí estás, Moni. Ya, ya, se cortó. volviste. Entonces decía que sí, en realidad así estamos toda la vida, o sea, realmente nunca sabemos qué va a pasar hasta que pasa. Entonces, muchas gracias por eso. A ti, Moni. Y sabes que creo que finalmente la certeza es, en sí es desde dónde parte. Porque cuando parte desde el miedo, pues es una falsa certeza. Es como quiero tener y saber, como lo hablaba, y de repente eso nos da una certeza pero finalmente es muy sufrido, ¿no? Porque parte desde el miedo, pero ¿qué tal si la certeza real es algo más profundo y esa certeza no va más allá de lo que sabemos o tenemos? Es una de las cosas que he descubierto es, bueno, y si no tengo nada alrededor, ¿qué tengo? Pero no de posesión, sino ¿qué tengo? Y me descubro, y descubro unos recursos maravillosos. Entonces he descubierto que esa certeza ni siquiera es en mí, sino algo grande en mí, hace que surja como, venga, puedo hacer esto, pero de repente esto también, y empieza a surgir como creatividad, como esa recursividad, como hasta la adaptación, y empiezo a notar fácilmente o naturalmente, mejor, que esa certeza desde el miedo es muy sufrido por tener, pero desde aquí es, wow, de verdad, se puede, o sea, se abren posibilidades y es maravilloso. Es como un juego a mí no es que me gusten mucho los juegos de video, pero siempre me siento como en un nivelcito, como, ay, hija, hice esto, y se vuelve hasta disfrutable, o sea, es que es increíble, pero por ahí es el tema de notar esto, ¿no? Gracias, Moni. ¿Quién más? A ver, Sandy. Gracias, gracias. Yo estaba esperando si se animaba alguien más y dije, bueno, pues mientras me adelanto. Un gusto saludarles y mi estimada Rubí, encantada de escucharte. La verdad es que ibas compartiendo y yo te iba literal imaginando en toda esa experiencia que nos compartes y bueno, te mando un abrazo antes que otra cosa. Y te agradezco mucho porque tu compartir desde esa transparencia, desde esa autenticidad y desde la propia experiencia, ¿no? Que es la que hace ver y encontrar mucho mayor sentido siempre, ¿no? A todo lo que aquí en este espacio compartimos. Y me encanta la invitación que nos dejas de quién somos o qué somos sin nada. Esa pregunta me la había hecho, pero más como quién es Sandra sin su experiencia, sin la historia. Yo me la había hecho más así, pero ahora quitando todo, fue diferente y encontré dos respuestas o me vinieron dos respuestas muy rápido a la cabeza y se las comparto. La primera fue nada
desde el punto de vista de que con tu presencia o sin tu presencia, el plan y el universo y la vida existe, que si te quitas de la ecuación no pasa nada, que la vida sigue. Desde ahí, desde ese punto de vista me llegó esa de... Y la otra respuesta es todo, que soy todo, desde esa completud que somos, desde esa sabiduría innata, en donde lo hemos compartido varias veces, ¿no? Desde este entendimiento vemos que no necesitamos nada porque ya lo tenemos todo, todo incluido. Entonces fue muy curioso y me dije, o sea, como nada y como todo, ¿no? Pero desde ese que a veces creemos o al menos en lo personal, en algún momento me compré historias, ¿no? De creer que sin ti tus hijos no van a estar bien, que tus contextos, ¿no? Va a faltar tu aportación y no es cierto, ¿no? O sea, realmente es tan transitorio nuestro estar en esta experiencia terrenal que qué increíble. Y me encantó también la otra parte que nos decías de si todo es una interpretación, entonces, ¿qué es la realidad? Y me quedé con una así curiosidad impresionante de seguir en esta apertura del minuto a minuto seguir, o sea, cuestionándome eso, pero a lo mejor no tanto para encontrar una respuesta, sino para darme el permiso de sentirlo, de irlo descubriendo que al final de cuentas ni siquiera voy a conocer la realidad. Eso es un hecho. Entonces, ¿para qué afanarme, no? ¿Para qué me afano en querer una respuesta? Porque al final lo que sí tengo claro es que voy a seguir en esa interpretación personal. Y bueno, me abrió así como un... me encantó, Rubí, te agradezco mucho y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, Gracias. gracias a ti. Y sí, mira se trata de eso, no lo sabemos, no lo sabemos, pero es a la vez la invitación de descubrirnos y también de saber que esa interpretación, por más fuerte que se sienta o se crea, no es verdad, no es toda la verdad, es una interpretación y siempre hay algo más grande. Y eso es lo que, como esa pandemia, encerrarme en mí mismo y esa expandemia, que es salir de allí desde el enfoque que se quería dar. Muchas gracias, Andrea. Voy a agregar algo rapidísimo, porque vino ahorita un recuerdo de un personaje famoso, no voy a mencionar el nombre, pero a lo que voy es la historia que comparte. Él muy joven, pues millonario, exitoso, un empresario así que tenía literal todo, 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 y comparte su historia de que tenía todo menos ganas de vivir. Entonces él tenía pensamientos suicidas y luego ¿qué sigue? O sea, ya alcancé esto y mis metas y mis sueños y tengo todo el dinero, pero ¿qué? O sea, ¿y qué sigue? O sea, entonces él estaba en esa situación y vino a mi mente por lo que compartías tú de esta pandemia personal que creaste. Creo que al final siempre la sabiduría personal nos va diciendo qué es lo que hay que hacer. Y en esta historia, este chico comparte que él se puso un plazo. Si las cosas no cambian, tal fecha me voy a quitar la vida. Y pues ya tenía todo un plan. Incluso tenía una persona contratada y todo, ¿no? Pero resulta que en ese plazo también eligió no hacer nada, nada. O sea, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada. O sea, totalmente fue, en este plazo es no hacer nada. Y fue lo que lo trajo a la vida. Porque el no hacer nada, el no estar con esa autoexigencia, con ese hacer, 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 se permitió ser, vivir, disfrutar un vaso de agua, una siesta, un lo que fuera que eligiera, ¿no? Entonces, yo escuchaba esa historia y decía, qué curioso cómo al final, está en esos planes mundanos, la sabiduría nos está hablando.
y nos está diciendo por dónde. Y me Sí. encantó, que fue lo que hiciste, ¿no? De, pues voy a hacer mi pandemia personal, me voy a salir un poquito de la ecuación, ¿no? Gracias, Rubí. A ti, Sandrilla, muchas gracias. Sí, nos abre a posibilidades siempre, a más posibilidades. ¿Alguien más que quiera sumarse a esta interpretación? Rina tiene la mano levantada, no sé si quiere volver a hablar. O ya, Me quedo levantada. Carolina. Gallardo. No, nada más se quedó con la mano levantada. Ok. Yo quisiera resaltar una cosa, Rubí. No sé si va a hacer sentido, pero lo simple que resulta cambiar de opinión cuando tienes este entendimiento y sabes lo fácil que resulta cambiar de opinión. Lo fácil, lo simple que resulta abrirse a una nueva posibilidad. Y dentro de esto quisiera retomar un poquito algo que todos dijeron, aunque haya estado escondido en las historias que contaron. Y es que cuando lo permitimos, siempre somos guiados hacia el bienestar, nunca al revés. Y el comprobarlo una y otra vez nos va permitiendo desarrollar una confianza en ello. Y eso nos va permitiendo desarrollar una disciplina de soltar y de entregarnos y de permitir que el sistema actúe en beneficio nuestro y en beneficio de todos. Nada más, hasta ahí. Sí, es así. Y notarlo, vivirlo, pues, da mucha certeza. La verdadera certeza. Pues, de verdad, muchas gracias. No sé si. Elena. Elena. Hola, buenos días a todos. Elena. O buenas tardes. Hola, Fíjate, hola. ahorita me venía una pregunta. ¿Podremos disfrutar la incertidumbre ante las cosas? Empezar a tener menos miedo y mayor gozo por lo que vaya a pasar. Creo que cuando lo disfrutas, el no saber es cuando es el momento de que te viene una emoción de lo que pudiera pasar, ¿no? Una emoción en el sentido de alegría, en el sentido de que te empuja a seguir. Y cuando que tenemos el miedo a la incertidumbre y queremos controlar, nos limitamos a dar el paso. Nos limitamos a no hacer las cosas por ese querer saber o por o por imaginarnos cosas de lo que pudiera suceder ante el miedo de hacer algo. Y lo digo porque ahorita que venías hablando de toda tu experiencia, pero sobre todo es en la parte de que dices, ¿qué soy sin nada de lo que está afuera, no? Y muchas veces nos da miedo
perder todo lo que tenemos en la forma. Inclusive nos da miedo no tener un título, no tener un papel, un certificado, algo. Estamos tan acostumbrados a eso que si se va, se pierde o no lo tenemos y no lo hemos alcanzado, nos sentimos que no tenemos nada, ¿no? O esa frase de no somos nadie. Pero en sí, cuando somos niños y adolescentes, no los tenemos. Y somos todo. Y en ese momento no te da miedo el que vaya a pasar con lo que estás estudiando. O qué vaya a pasar con lo que te atreves a hacer, ¿no? Porque hay emoción de voy a poder, o hay emoción de no sé qué va a pasar, pero lo quiero hacer. Y conforme vamos creciendo nos da miedo todo eso. Nos da miedo el no saber qué va a haber, qué vamos a ver. Y lo hacemos pero con miedo algunas veces, ¿no? Pero sin disfrute. Y otras veces nos da el miedo, pero lo disfrutamos porque sabemos que va a haber algo ahí. Y muchas veces, y yo desde que vengo de la manufactura, de la industria manufacturera, recuerdo que una vez me dijeron, te admiro porque eres las personas que entra al piso de producción y no le da miedo ver en puntos rojos algunas cosas. Dice, porque yo cada vez que salgo quiero ver todo en verde y hasta me da miedo salir. Me da miedo qué va a pasar, me da miedo que nos vayan a rechazar, me da miedo. Y no lo disfrutas. Desde ese miedo. Y yo recuerdo que a mí me causaba como cuando te subes a la montaña y no sabes que vas a llegar a un punto, ¿no? En la montaña y se va a acabar el momento en el que subes y bajas. Pero no sabes cómo vas a sentir la montaña en ese momento, ¿no? Si te va a dar miedo, alegría, felicidad, vas a gritar, vas a llorar, no sé. Pero yo sentía la adrenalina en mi cuerpo, decir, qué padre, o sea, que se ven cosas, pero que la solucionas, los ves y no sabes qué va a pasar, no sabes si va a ser en una hora, en media hora, va en X. Pero no sé si te empiezas a volver adicto a la incertidumbre, en la emoción, de no saber qué vaya a pasar. Ahorita me causaba esa pregunta de que cuando dices lo viví, lo disfruté y ahora me entrego a la vida, a lo que venga, es poder disfrutar esa incertidumbre, ¿no? Ve, que yo quería compartir y me quedo con esa pregunta para seguirla explorando. Sí, gracias, Elena. Sí, no, es que es interesante vernos, ¿no? Desde el miedo y desde el disfrute o desde el amor, como ese contraste entre el amor y el miedo. Y a ver cómo se vive esta incertidumbre que siempre está, pero qué genera en nosotros. Y notarlo también nos permite saber a dónde nos vamos o qué vamos descubriendo de ello. Muchas gracias, Elena. Jenny, hola Jenny, hola. Cerrado. Jenny, ¿tienes ya? La verdad. Muchas gracias, Ruby. A Muy ti. bonito todo lo que nos comentaste, muy reflexivo. Y bueno, a mí lo que me vino a la mente fue la cita de Jesús de deja todo y sígueme. Y no nada más hablando en lo material, ¿no? O sea, más bien lo material no tiene nada que ver, es más bien como en ese mundo de la no forma, ¿no?
Wow. Muchas gracias. A ti, Jenny. Y mira, o sea, no, y me resuena mucho esa frase también porque que si lo queremos ver desde la simplicidad es eso, deja todo y sígueme. Y es eso, es como la respuesta, si hablamos, o una invitación a eso. ¿Quién soy sin nada de lo que me rodea? Muchas gracias, Jenny. Gracias. Enrique. Enrique. Eh, que te dé un momento. Sí, dale. ¿No? Sí. Ahora sí, ahí ya abriste el micrófono, Julio. Creo que voy a volver a mirar esto sin sonido, a escucharte sin sonido, porque es muy bonita, es muy poderosa la expresión que tienes mientras vas desnudándote emocionalmente. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Hay algo de una enorme vulnerabilidad, absolutamente franca, y una enorme honestidad. Con alguna gente que está aquí presente he hablado de ello y me ha venido una palabra más que porque relaciono ese reconocimiento de la incertidumbre con esa vulnerabilidad incorporada que no deja ninguna otra posibilidad que vivir desde una franqueza y una humildad absoluta. Pero como que el ego está ahí, ¿no? Y está bien entrenado, ¿no? Y quien tuvo retuvo, y cuando uno despide a alguien de la habitación, anda al otro lado de la puerta a ver cómo... y me venía un concepto que es que hay que entrenarse también para rendirse. Porque me preguntaba, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Cuál ha sido su proceso antes de llegar ahí? Y da igual. Lo que ha pasado es que se ha rendido. Y entonces, cada vez que nos rendimos, entramos en contacto directo con todo eso que has mostrado, que muestras. Y es muy poderoso, es muy hermoso, es el bosón de Higgs, es el principio y fin, nada y todo para mí. Y eso es, pero hay que entrenarse para rendirse permanentemente, porque enseguida parece que volvemos a buscar un sitio donde hacer pie, donde apoyarnos, donde... No, 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 sigue rendido, sigue rendido, sigue rendida. Es todo y nada. Tiene sentido, tiene sentido, tiene todo el sentido. Por fin nada, ya está, creo que te voy a volver a ver. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias. Y sí, hay que entrenarse y quizá para eso está la incertidumbre, para seguirnos entrenando en rendirnos. Así, simple. Gracias, Enrique. Laura. Laura, Laura. Sabes que me pareció muy lindo algo que dijiste y posiblemente pasamos como de largo y es la oración. A veces pensamos que la oración es ir a la iglesia o repetir de memoria
una retahíla de palabras que nos enseñaron cuando estábamos pequeñitos y, y hasta una declaración desde la más profunda intención se convierte en una oración y no hay forma de que no se manifieste en la forma. Me pareció eso como la evidencia de un milagro. Gracias. A ti, Laura. Sí, sí, mira que siempre he tenido un dilema ahí con la oración porque no sabía cómo pedir o para qué uno pide si no depende de lo que uno quiera, sino lo que otro ser quiera, etcétera, y hay un dilema. Pero lo que sí encontré, y gracias por notarlo, también fue cuando es un deseo puro, genuino, de presencia, de autenticidad, de más allá de una interpretación, eso es un canal directo y se dan los milagros. Gracias, Laura. Sí, gracias a ti. Ofe. Ofe, espera. Hola, hola a todos. Pensé mucho antes de participar, sí o no, porque me quedaba aquí dando vueltas. Primero lo que me nacía, mi querida Rubí, era abrazarte, era así llegar y decirte, "Oh, no tengo algo más que decirte o cómo, no sé, parecer más sabia, no, nada más me nace abrazarte, ¿no? Y eso es lo que me nace hacer, mi querida Rubí. Y me he dado cuenta, podido experimentar de manera más consciente que en todo momento es cierto que estamos en un acto de fe, ¿no? Porque yo no sé, doy por hecho que voy a terminar esta sesión y voy a continuar haciendo lo que tengo programado, pero no lo sé, en realidad no lo sé. Y en todo momento, eso es lo que nos presenta la vida. Creemos que viene y jueves y viernes y sábado, pero no lo sé. La vida es quien determina al final mi realidad, la realidad, ¿no? Y en este juego yo estoy actuando hoy en día con confianza hacia la vida, pero también recordaba esa parte de fortalecer mi confianza. En esa parte apareciste tú. Hace poco más de un año recuerdo que nos mostraste con mucho amor y mucho cariño esta parte de la red con la que se maneja la naturaleza, los árboles. Cómo es que se comunican entre ellas por debajo de la tierra y que cuando alguien está muriendo o no tiene el suficiente, por ejemplo, los suficientes nutrientes, agua, etcétera, para sobrevivir, pues los demás árboles a través de esta red se comunican y lo fortalecen. Y yo pensaba, será necesario decirles, aquí estoy. No sé cuánto puedo aportar o no, pero una escucha sí. Y si estamos cerca, un abrazo. Y aquí estoy, mi querida Rubí. Aquí estoy. Y todos. Hagamos realidad o hagamos, o ¿cómo decirlo? ¿Por qué no imitar esa red que tienen los árboles, no? Una red de amor entre nosotros, una red de apoyo, una red de cómo se puede. Porque no estamos solos. Nos tenemos entre sí, tenemos a la vida. Eso era. Wow. Gracias, Ofe, porque sí, también me doy cuenta, aparte de que me sigo dando cuenta de muchas cosas a escucharlos, antes, y creo que cuando Isa empezó a leer, hablaba yo tenía un tema de soledad y que eso me condena la soledad, mi interpretación de soledad. Ahorita aparentemente estoy sola con todo esto, pero lo que tú dices es muy cierto. Estos espacios, y así no hay espacios de estos, siente uno la conexión. No solamente, o sea, no solamente es una conexión divina, Dios, todo esto, sino es una conexión con tantos seres. Nunca había sentido tantos abrazos como ahora, que aparentemente estoy muy sola con muchas cosas.
y me siento tan acompañada, tan acompañada. Y no es porque, es que esta persona me va a solucionar. No, es que eso que tú acabas de decir, lo siento en cada persona a veces sin hablar, a veces al escuchar, a veces en un abrazo, en una mirada, en un saludo, en saber que está ahí. A veces cuando tenemos a alguien al frente con tanta incertidumbre, "Ay, venga a ver cómo le solucionamos", pero eso es interpretación. Pero solo hecho de estar presente ya es todo, porque de ahí sí surgen muchas más cosas. ¿Qué? No tengo ni idea. Pero mira que es bonito eso también, Nofe, porque ese no tengo ni idea es lo mismo cuando llega un cliente, bla, bla, bla. No tengo ni idea, pero aquí estoy presente. Cuando llega quizá un hijo, la pareja, un amigo, nosotros mismos, no tengo ni idea, pero aquí estoy presente. Y ese es el todo de lo que pueda pasar. Entonces, gracias también por eso, Ofe. Y te abrazo también. Pepita, Rubí, gracias por compartir, por compartirte con esa vulnerabilidad. Y sabes que eso justo de la incertidumbre, había una frase que mi papá solía decirnos con mucha frecuencia y a mí me irritaba, me enojaba mucho cuando queríamos como que planificar algo. eh, Él viajaba mucho por temas de negocios, ¿no? De su trabajo. Y él solía, cuando yo quería seguirle algunos de sus viajes cuando era muy chica, entonces me daba curiosidad conocer, salir. Y entonces él me aceptaba, supuestamente, pero cuando llegaba la noche, entonces yo le preguntaba, papá, ¿te vas a ir mañana a tal sitio? Yo quiero que me lleves. Y entonces él me decía, bueno, eso es lo que quiero, pero hay que esperar a que amanezca. Y me daba rabia porque todo el tiempo era su respuesta así, hay que esperar a que amanezca, o sea, esto es lo que yo quiero. Entonces yo no entendía realmente esa frase, ¿no? Porque yo quería que me diga, sí, vamos a ir, y entonces era como, ¿cómo que hay que esperar a que amanezca, no? Y entonces ahora, ya como voy entendiendo, era hermosa, bueno, eso es lo que yo quisiera llevarte, pero bueno, no sé si amaneceré mañana o no sé, es que la vida nos traerá, ¿no? Y tiene que ver con ese hecho de la incertidumbre, pues, ¿no? Y ahora, esa frase que yo tanto odiaba, que tanta rabia me daba, lo suelo usar, no sabes, con tanta frecuencia, que entonces yo cuando le digo eso a mi esposo a veces, ¿no? Bueno, hay que esperar a que amanezca, sí, eso, y él ahora yo lo veo cuando me responde, ya sé lo que me vas a decir, o sea, como, ya, hay que esperar a que amanezca. O sea, sí, y yo digo, y ahora yo lo estoy usando de una manera muy natural, porque ya entendí que la vida realmente no es eso que mi deseo, mi preferencia, sino que la vida tiene sus propios caminos, ¿no? Y eso que has hecho realmente me parece brutalmente humano, ¿no? O sea, de recluirte y que a veces la vida nos lleva por esos caminos porque siempre estamos buscando como que certezas en todo y la única certeza que tenemos es, creo que nuestro sentir, ¿no? La que nos guía. Y ya eso iba porque mm, por muchos años yo también he estado en tratamiento, por ejemplo, ya de fertilidad. He tenido varios como pérdidas y me indignaba cada vez que los médicos me decían que hay que esperar, ¿no? O sea, como que hay que esperar tantos meses para recién tener la certeza de que ya estás embarazada. O sea, mientras tanto no celebres, ¿no? No celebres. Y cuando finalmente no esperaba, ¡pum! Me sale el resultado de que estaba después de muchos años. Pero cuando ya no estaba buscando, y ahí viene el tema, ¿no? Otra vez tenía la ecografía, supuestamente, ¿no? Ajá, acá está la certeza de que sí estoy embarazada y todos los días despertaba a mirar, esperando a que, ay, puede ser que de repente yo he visto mal y ahora desaparezca el resultado y cambie y diga, no estás embarazada.
¿Y qué crees? Pues no pasó creo que ni unas semanas y ¡pum! De finalmente la pérdida, ¿no? Y ahí con algo que me identifiqué fui con ese como que me recluí, yo siempre digo, o sea, me recluí voluntariamente por varios meses y lógicamente era mi reclamo primero a la vida, después a Dios. En mis oraciones reclamaba mucho, culpaba a todo el mundo, culpaba, bueno, y hasta que llegó un momento en el que ya no tenía a quién culpar. Entonces, cuando ya no tienes a quién culpar, ya lo único que tienes que mirar es acá, mirarme. Pero eso me lo permitió digo, ahora me doy cuenta, ¿no? Ese hecho de recluirte voluntariamente. Cuando ya no te queda otra, entonces, ajá, es acá, ¿no? Ya no tienes que estar buscando culpables. Ni siquiera es culpa, ni siquiera es nada. Mm, y esa experiencia te lleva de nuevo a nuevas posibilidades. De nuevo, como dices tú, ¿no? Al amor, sin darte cuenta, vas viéndote con compasión, con mucha más generosidad, mucho más dulzura. Creo que esa es la posibilidad que tiene el mismo sistema de llevarte, ¿no? O sea, lo querramos o no, siempre hay esa posibilidad de recluirte. Yo lo llamo así, bueno, lo llamaste pandemia, expandemia. Creo que para mí también tengo esa interpretación de que el sistema también como que te lleva un momento, ok, esto es lo que hace falta, ¿no? En este momento. Y entonces vienen nuevas posibilidades. Gracias, Rubí, por compartirte. A ti, Pepita, también por compartirte. Te abrazo también. Y ojalá alcancemos a ver esa perfección del todo, porque la interpretación es la que no nos permite ver. Y una de las cosas del duelo, que siempre decía alguien, lo que más duele del duelo es que no sabemos qué hacer con tanto amor a donde lo teníamos dirigido. Pero es que el amor no es dirección, el amor es expansión, el amor no apunta a una sola cosa, a una sola circunstancia, el amor es. Y ahí es cuando uno se da cuenta, también toda experiencia es un regalo para mí porque ahí también hay amor. Entonces, Pepita, gracias también. Gracias. Bueno, pues no sé, comentarios, los leo así rapidito. Cris, tengo que marcharme, ha sido un placer conectar con ustedes. Gracias, Rubí, por compartir tan lindo, como siempre, tan visual, tan sencillo, tan íntimo y a la vez tan real para los que estamos escuchando. Cristel, gracias. Laura, gracias por el tema, sentimiento que los acompaña, gracias. Enrique, el bosón de Higgs es la prueba irrevocable de un mecanismo vinculado con un campo llamado campo de Higgs, que impregna todo el espacio y que cuando las partículas interaccionan con él, adquieren una masa mayor, cuanto mayor sea su interacción con el campo de Higgs. Lo voy a tener presente, Enrique, gracias. Doris, gracias por compartir, qué regalo por escucharlos, un abrazo. Gracias, vale, gracias. Doris. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su presencia, de verdad, gracias por el apoyo, lo siento muy cerquita. Gracias a ti, Rubí, por esta invitación que nos abriste a todos a revisar nuestras interpretaciones, a estar en presencia y bueno, agradecemos la presencia de todos y nos encontramos el siguiente miércoles con otra entrega, con otro webinario de este entendimiento. Gracias, gracias. Un abrazo, chao. Gracias.